¡Qué dolor, Colombia! Alrededor de 100 paramilitares se montaron en aviones bajo el permiso y el beneplácito del ejército en el Urabá antioqueño y atravesaron todo el país como si nada hasta llegar a San José del Guaviare para dirigirse por vía terrestre y acuática a un municipio del Meta, otra vez andando con permiso de las Fuerzas Armadas en grandes camiones y lanchas, y allí cometer una masacre de la que ni siquiera a día de hoy hay certeza de cuántas personas fueron asesinadas. Hay versiones que dicen que fueron arrancadas hasta más de 100 vidas colombianas, de las maneras más horribles que usted y yo podamos imaginarnos. Si él habla, se vincula al general Rito Alejo del Río al proceso, porque obviamente era el comandante ministro de la 17ª Brigada con sede en Urabá. Atención colombianas y colombianas a lo que está pasando. Pueden haber unos personajes que quieren utilizar la JEP para mentirle a las personas con relación a la historia de una de las más grandes atrocidades que ha cometido el paramilitarismo en este país. Esto debemos compartirlo ahora mismo y escucharlo a conciencia. Lo que acabo de relatar al inicio de este video es el horroroso caso perpetrado en Mapiripán en 1997, en donde durante 5 días del 15 al 20 de julio, más de 100 miembros de las AUC se apoderaron del municipio de Mapiripán ante la mirada y el conocimiento inmóvil de las Fuerzas Armadas. Hicieron lo que quisieron con las personas y, como contó un ex paramilitar a la Comisión de la Verdad, cumplieron las órdenes de Carlos Castaño y de Doble Cero de que no quedara un alma en Mapiripán. La orden es quemar, desaparecer del mapa a Mapiripán Meta. Ahora sí el uribismo está feliz con la JEP luego de las declaraciones del alias Martín Sombra, uno de los más asquerosos y temidos exguerrilleros de las FARC, porque dice que no, que esa masacre no la cometieron los paramilitares, sino dizque una tropa suya de la guerrilla. Y esos testimonios casualmente se filtraron a medios tradicionales de comunicación, a pesar de que esa diligencia en la JEP era privada. El uribismo legitima entonces a la JEP compartiendo las declaraciones de Martín Sombra, y me parece muy bien porque la JEP ha sido una institución fundamental en el esclarecimiento de la verdad y en el apoyo de la justicia restaurativa en el proceso de paz. Pero se les olvida que ellos siempre habían denigrado de la JEP en vista que el 90% de las cosas que allí se dicen los incriminan a ellos. Ojalá también llegaran verdaderamente un día a responder por todo lo que le deben a este país personajes como Pacho Santos, por ejemplo. Hombre, hasta las víctimas de la dolorosa masacre de Mapiripán pidieron a la JEP que a alias Sombra se le abra un incidente de verificación porque lo que está diciendo son mentiras y le está quitando no solamente una responsabilidad gigante y le está haciendo un favor también gigante al Ejército Nacional, sino un montón de viejos altos cargos en específico que ya se comprobó si tuvieron una responsabilidad criminal en este escabroso caso. Hay que resaltar que anteriormente Martín Sombra ya mintió una vez, según denunció Clara Rojas sobre temas de su cautiverio y su hijo. Y claro, ustedes pensarán, ¿pero qué tiene que ver el uribismo con esta masacre? ¿Por qué celebra el uribismo que un exguerrillero pretenda distorsionar la historia de este atroz acontecimiento de 1997? Incluso pasándose por la galleta las investigaciones, decisiones judiciales y confesiones que han realizado cantidades de ex paramilitares al respecto. ¿Por qué el uribismo estará tan contento si ellos nunca hacen nada malo? Bueno, pues escuche lo siguiente con atención. Rito Alejo del Río, excomandante de la 17ª Brigada del Ejército Nacional, según cuentan diferentes análisis, testimonios e investigaciones al respecto, jugó un papel importantísimo en la perpetración de la masacre de Mapiripán, y tanto él como otros personajes del ejército que mantenían besándose y uniéndose con el paramilitarismo, históricamente han sido protegidos directa o indirectamente por personajes del uribismo, que hasta hace poco hacían parte de las instituciones del Estado como Fanny Kersman, o incluso han sido premiados, galardonados por el mismo Álvaro Uribe Vélez. Ese mismo Rito Alejo del Río, en esa misma comandancia, fue responsable de otras atrocidades cometidas en el Chocó, como la Operación Génesis o la Operación Cacarica en 1997. Operaciones de las que yo mismo escuché cuando trabajaba en otro medio de comunicación alternativo a las víctimas de ese suceso contar cómo los paramilitares decapitaban a Marino López Mena y jugaban fútbol con su cabeza. E incluso hay otras versiones que denuncian que ese mismo Rito Alejo del Río, para sumarle más vileza todavía, fue uno de los autores intelectuales del asesinato de nuestro Jaime Garzón. Este señor, que representa lo que puede constituir el inicio de la época más oscura de la historia militar colombiana, fue nombrado por Álvaro Uribe como el pacificador de Urabá, de donde salieron precisamente los aviones llenos de paramilitares hacia Mapiripán a masacrar gente. Hombre, y Uribe condecoró a este man, lo llenó de elogios en un evento que el mismo Uribe organizó en 1999, haciéndose propaganda para las elecciones del 2002 y claro, demostrando realmente cuál era su ideología de muerte y sangre. Aquí es donde
donde vamos hilando las cosas entonces. Que venga ahora el exguerrillero Martín Sombra a decir prácticamente que el ejército no tuvo nada que ver con la masacre de Mapiripán, cometida por las AUC bajo el beneplácito de las Fuerzas Armadas, favorece directamente a Álvaro Uribe, quien premió a los militares de altos cargos luego de que estos estuvieran involucrados en esa masacre y que peor todavía no hicieran nada para contenerla. Antes ayudaron y prestaron servicios a paramilitares para que estos fueran a masacrar libremente. Lo peor de todo es que tenemos que ser conscientes de que hay fichas tan malas en el panorama político colombiano, que son capaces de hacer lo que sea hasta matar a sus propios colegas. Eso nos puede arrojar hasta al escenario de Pedro Juan Moreno, que en algún momento fue la mano derecha de Álvaro Uribe y que denunció la implicación de Rito Alejo del Río en la masacre de Mapiripán al enterarse del tema por cuenta de terceros y que posteriormente fue asesinado, ojo, según cuenta ese mismo excomandante del ejército, Rito Alejo del Río, haciendo parecer todo como un accidente de avión en donde también murieron su hijo y una amiga. Ojo, yo aquí nunca he exculpado a la guerrilla de las FARC de nada. No sabemos hasta qué punto se degradó el conflicto armado en este país. Casi se nos hace imposible a veces discernir qué es cierto y qué es falso. Pero las afirmaciones irresponsables y hasta superficiales de Martín Sombra distorsionan la historia de Colombia y nos alejan de lo que por tantos años han logrado construir y recuperar decenas de personas que se han dado la pelea por develar la verdad, como incluso lo hizo en su momento Gustavo Petro en el Congreso. Hasta ahora, como comentan las víctimas mismas en protesta a lo que dijo Martín Sombra en la JEP, han sido condenados por este delito horrible 24 integrantes de grupos paramilitares. Han sido condenados también 6 agentes estatales y muchos otros continúan bajo investigación. Acabar la guerra, no con más guerra, debe ser nuestro principal fin. Estos hechos que configuran alianzas entre paramilitares e integrantes de la fuerza pública, y peor todavía, que configuran aplausos de figuras políticas adeptas al uribismo, simplemente no pueden repetirse. Esperemos que las investigaciones y las aclaraciones sobre lo que dijo Martín Sombra salgan a la luz pronto. ¿Qué opina usted de todo este entramado de memoria tan doloroso? ¿Cómo es posible que Álvaro Uribe Vélez galardone simbólicamente a personajes como Rito Alejo del Río, después de ocurridas operaciones como Génesis y Cacarica y después de ocurridas masacres como la de Mapiripán? ¿Cree que Martín Sombra está mintiendo? De ser así, ¿por qué lo está haciendo? Recuerden dejar aquí su comentario siempre y abrir el debate, que siempre los estoy leyendo. Aportemos nuestro granito de arena a la construcción de opinión pública que tanto necesita este país, que tanto tiene que democratizarse, que tanto nos la han intentado imponer. Gracias por ver este video hasta el final. Cofradía para el Cambio es un medio alternativo de comunicación.